Hola y bienvenidos. Mi nombre es Sofía Larandonelli, soy ingeniera electricista. Actualmente me encuentro estudiando un doctorado en la Universidad Nacional de Río Cuarto, Córdoba, Argentina, con mis directores Cristian De Angelo, Pablo Donolo y Martín Pesani. En esta oportunidad les voy a mostrar de qué estoy trabajando junto con los doctores Fernando Mañago, Juan Manuel Alemany y Luis Ceballos. El trabajo de esta presentación se denomina Comparación de métodos de optimización para la estimación de parámetros de un motor de inducción. El contenido de esta presentación consiste primeramente en la problemática, la cual es la obtención de los parámetros del motor de inducción a través de los métodos de optimización, el método del gradiente y el método basado en algoritmos genéticos. Luego se realizará la aplicación de ellos obteniendo parámetros en los cuales se van a utilizar en un modelo y se va a estimar el rendimiento y comparar nuevamente para obtener qué tipo de métodos es el mejor a utilizar. Problemática. La gran participación de los motores de inducción en la industria condujo a que se desarrollen diferentes tipos de modelos para poder analizar el comportamiento y las técnicas para estimar los parámetros adecuados. Las técnicas más utilizadas son los ensayos de rotor bloqueado y de ensayos en vacío. La prueba en vacío se realiza sin ningún tipo de carga acoplada en el eje, bajo condiciones nominales de tensión, tomando mediciones de potencia y de corriente. El ensayo de rotor bloqueado se realiza a tensión reducida y a corriente nominal, realizando mediciones de potencia y de tensión. A partir de estos ensayos se pueden calcular los parámetros del motor de inducción. Estos ensayos no se pueden realizar con el motor en funcionamiento o en línea. Es por eso que la estimación de los parámetros del motor de inducción a través de estos métodos de optimización, como lo son el método del gradiente y el método basado en algoritmo genético, son una gran solución para poder obtener esos parámetros sin tener que desacoplar el motor o dejarlo fuera de servicio. ¿Cómo funciona el método del gradiente? El método del gradiente es un conjunto de todas las derivadas parciales de una función. Comienza con un valor inicial y se va realizando con cada iteración la derivada de cada punto hasta encontrar un mínimo o que sea óptimo. ¿Cómo funcionan los algoritmos genéticos? Para poder comenzar con este método es necesario crear una población. En este caso, creamos una población de 20 individuos. Estos individuos van a ser evaluados por una condición de término. En este caso está realizada por la función de minimización y la tolerancia, que es de 0,05. Si cumplen los individuos con esta condición de término, vamos a encontrar la solución al problema. En el caso de que no sean cumplidos con esta condición, se va a realizar una nueva selección de individuos, se van a recombinar y se van a mutuar para generar una nueva población. Y así sucesivamente hasta poder encontrar la solución deseada. Para la aplicación vamos a necesitar los datos de un motor de 5 kW y lo vamos a transformar en un modelo matemático que tiene en cuenta las pérdidas en el núcleo. En este trabajo vamos a utilizar dos modelos similares que se diferencian entre que uno tiene los parámetros obtenidos del motor y el otro no, los cuales van a trabajar en simultáneo midiendo corrientes de cuadratura y de eje directo a través de la función de optimización.
Esta función de optimización tiene en cuenta los valores de corrientes, de eje de cuadratura y de eje directo, afectados por un determinado peso. En este caso es la corriente nominal. También se tienen en cuenta dos límites, límite superior y límite inferior. Y para cada tipo de método tiene diferentes restricciones, como por ejemplo para el método del gradiente tienen las restricciones de 500 iteraciones, 20.000 funciones y una tolerancia de 10 a la menos 3. Y para el método basado en algoritmo genético tiene la restricción de la tolerancia de 0,05. Luego de realizar la simulación de cada uno de los métodos, se obtuvieron los parámetros. En este caso se puede observar el parámetro RS, donde en el eje de las X tenemos los ensayos realizados con las cargas proporcional a la velocidad al cuadrado y proporcional a la velocidad al cubo. En el eje de la Y tenemos el valor del parámetro. La línea verde pertenece al valor real del parámetro RS. Las barras azules, naranjas y amarillas pertenecen al método del gradiente y la barra en color violeta pertenece al método basado en algoritmos genéticos. Acá podemos observar los demás resultados obtenidos. El parámetro de la resistencia del rotor, el parámetro de la reactancia magnetizante, los parámetros de la reactancia del estator y del rotor y el parámetro de la resistencia del entrehierro. Una vez obtenidos los parámetros, vamos a colocarlos en un modelo y se va a realizar una simulación, de la cual se van a obtener las potencias de salida y de entrada. Con estas potencias vamos a poder obtener el rendimiento estimado para cada uno de las condiciones de los métodos. En estas tres gráficas podemos observar el resultado del rendimiento obtenido para cada carga. K omega al cubo, K omega cuadrado y K omega. Donde en el eje de las X tenemos el porcentaje de carga de la simulación, que puede ser el 50, 75 y 100. Y en el eje de las Y tenemos el rendimiento obtenido con cada uno de los métodos. En azul tenemos el rendimiento real, en rojo el rendimiento con el método de algoritmos genéticos y los demás colores pertenecen al método realizado con el gradiente. Como conclusión podemos decir que el método basado en algoritmos genéticos tiene un menor error que el método del gradiente. Otra de las conclusiones que podemos destacar es que el valor inicial del método del gradiente es muy importante para obtener un buen resultado. Finalmente, me gustaría dar las gracias a Diego Vázquez por la invitación a este congreso. Y por supuesto, gracias a los oyentes. Saludos desde Argentina.